Hola para todos, muy buen día. Mi nombre es Jaime Andrés Roballo Mesa y soy la persona encargada de el módulo de integral en este curso nivelatorio. Eh, Antes de empezar a hablar propiamente de integrales, quisiera hacer un repaso muy rápido de lo que son algunos preliminares necesarios, en este caso lo que son las derivadas de una función. Entonces, arranquemos. Esencialmente, sabemos que el cálculo es el estudio refinado de esos objetos que son precisamente las funciones. Entonces, en especial, pues, en un curso de cálculo diferencial, pues, digamos, una vez que se tenía el concepto de f de x, o sea, que tenía una función, se habían estudiado elementos canónicos y fundamentales para poder saber o tener conocimiento de dicho objeto, como es, por ejemplo, obviamente su dominio, su rango, en algunos puntos que no estaban en el dominio y que no se podía tener conocimiento pleno, pues estuvieron los límites. Para ese objeto, por ejemplo, se estudió la continuidad, saber cuándo era continua y cuándo no. Pero entonces, de manera natural, aparece el interés de saber cuánto podía cambiar esa función o cuánto cambiaba la función. Entonces, ¿cómo se hace? Digamos, si yo tenía dos puntos en el dominio, digamos, o dos puntos cualquiera, de tal manera en que en el intervalo entre ellos estuviera contenido el dominio, eso quiere decir que sencillamente la función está bien definida entre x1 y x2, se define entonces la razón de cambio promedio como el cociente que hay precisamente entre el cambio o la variación que ha tenido la función f a medida que está cambiando su argumento. Entonces, esencialmente lo vamos a entender como un cambio de la función f, la variación que tiene la función f, digamos a medida que está cambiando los valores de nuestra variable x. Entonces, esencialmente aparece este coeficiente de manera natural que compara precisamente estos cambios, los cambios que ha tenido nuestra función f a medida que ha cambiado nuestra función x. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar nuestra razón de cambio promedio. Entonces, bien. Digamos, es importante notar, no obstante, que ese coeficiente, este numerito que aparece acá, coincide precisamente con la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. O sea, habíamos visto que esencialmente, si uno pues tiene dos puntos cualquiera en R2, pues donde x1 sea diferente de x2, uno podía hallar la recta que pasaba por esos dos puntos. ¿Y cuál es la recta que pasa, o cuál es la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos? Sabemos que entonces, si yo digo que mi primer punto es de la forma x1, y1, y mi segundo punto es de la forma x2, y2, pues precisamente lo que estamos diciendo es que la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos tiene que ser de la forma y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que en este caso claramente coincide con la pendiente de la recta tangente, de la recta secante, entonces entre ese par de puntos. Bien. En esta gráfica podemos observar cuál es la idea analítica, esencialmente la idea geométrica, perdón. Digamos que precisamente este punto sea nuestro primer puntico, nuestro punto inicial. Acá sea nuestro punto inicial. Y este B pues sea precisamente nuestro punto final. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Pues precisamente este coeficiente o este delta de x está recabando el cambio o está tratando de medir cuánto está cambiando entre mi punto final y mi punto inicial.
entre mi punto final. Entonces este delta de x será en este caso pues la diferencia entre b y a, y precisamente para este a le corresponde su valor f de a y para este valor de b le corresponderá su valor f de b, y entonces pues eso me generará también un cambio importante, un cambio que podría ser importante o no, pero en las imágenes, que lo que se llamará el delta de y o el delta de f. Entonces esencialmente por lo que está tratando de comparar es este cambio, el cambio que tuvo esta función a medir comparado con esto de acá. Entonces por eso se llama como la razón de cambio promedio, y aquí podemos ver precisamente que coincide con la pendiente de la recta secante entre esos dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ya no se quiere medir el cambio que tiene una función en un par de puntos, sino se quiere medir el cambio que tuvo en la función, pero en un solo punto. Es decir, ya no queremos saber cuánto cambia en general en varios puntos, sino queremos determinar cuánto está cambiando en un solo punto. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no podemos considerar, o no se podría considerar, obviamente una razón de cambio promedio, porque pues, se necesitarían dos puntos, y ahí es cuando empieza a tomar un papel central la noción de límite. ¿Y cuál es? Pues realmente lo que se tomará será un punto x2 que sea cercano a x1, un punto cualquiera, y vamos a empezar a acercarlo de manera sistemática. Y a ese cambio, o a ese límite, o a ese nuevo valor que tomamos, lo vamos a llamar entonces la razón de cambio instantánea en x1. Entonces, ¿cómo se ve formalmente? Formalmente entonces diremos que vamos a definir precisamente la derivada de ese objeto, la derivada de la función en un punto, que la vamos a anotar de esta forma. Diremos que es precisamente la razón de cambio promedio, pero nótense que en este caso, este punto que es x2, aquí y acá, es un punto variable que empieza a acercarse a x1. Entonces x1 se nos vuelve un punto que es fijo, entonces es importantísimo mencionar eso, que este punto que es x1, este punto x1 es un punto fijo, o sea, está perfectamente situado, o sea, tiene que ser determinado previamente, y este valor de x2 es precisamente una variable, suerte de variable, de punto que se acerca, o sea, cercano a x. De nuevo, ese concepto de cercano es bastante discutible en términos intuitivos, pero digamos por eso se formaliza a través de eso. Pero en mi punto fijo ya tiendo a considerarlo y precisamente es x1. Lo que hago es que x2 se empieza a acercar a x1 de manera sistemática, de tal manera que yo solamente necesito un punto para poder hallar esa razón de cambio. Entonces, ¿cuál es el problema que presenta esta definición? El problema de esta definición está relacionado pues precisamente a que nuestra definición queda anclado a f de x1, es decir, esta definición es absolutamente depende absolutamente de x1. Y es importante mencionar por qué depende tanto de x1. Entonces para eso veámoslo en esta transparencia. Esta es la noción anterior, es decir, decíamos que si yo tengo una función f de x, entonces decíamos que la derivada de esa función en el punto de xa se define de esta manera. Como el límite cuando x tiende a a, que ese es el punto donde quiero hallar la derivada, de del cociente de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Cuál es el problema? El problema no es este hecho de que el a aparezca en estos. El hecho es que el problema no es que a aparezca acá, ni que a aparezca acá. El problema real de por qué no hemos podido, digamos, o el problema que tiene esta definición, es que a aparezca acá, en el punto cercano del límite. ¿Por qué? Porque pues esencialmente estos son valores, son constantes, son números que yo puedo evaluar, pero realmente cuando yo lo estoy mirando desde un punto de vista analítico, yo no puedo escapar fácilmente al hecho de que el punto o el límite lo esté tomando cuando x se acerca a a.
quiere decir que es una definición que se ancla absolutamente a. Entonces, ¿qué hace la matemática para solventar eso? Lo que hace la matemática es considerar un cambio de variable donde llamamos a h al denominador de esta fracción y decimos que pues esencialmente si h se ve como x menos a, pues de manera natural, si realizamos la operación pertinente, a x la podemos ver como a más h. Entonces, decir que x tiende a, en este caso se puede decir que x se quiere acercar a, será equivalente a decir que esta resta se quiere hacer cada vez más pequeña, o que es lo mismo que h tiende a 0. Entonces, nosotros podemos hacer un cambio de variables completo, aquí como en esta parte, o sea, decir que x tiende a es absolutamente equivalente a decir que h tiende a 0, por ejemplo. Decir, por ejemplo, que la parte de abajo es x menos a será equivalente a decir h, porque precisamente x menos a tiene que ser igual a h. Y f de x será exactamente lo mismo. O sea, f de x en este caso será exactamente igual a decir f de a más h. Entonces, esa definición que teníamos originalmente puede pues quedar resumida a el hecho de decir, bueno, ya el límite no va a estar anclado precisamente a, lo cual va a ser una ganancia circunstancial, sino que ahora es un límite que siempre va a estar tendiendo ¿a dónde? Siempre va a estar tendiendo a 0. Y el a, pues precisamente pasa de ser esa variable principal, como en este caso era el a, porque era donde tendría el límite, ahora a ser una variable secundaria. O sea, porque pues realmente este valor de a no es un objeto central, pues depende única y exclusivamente de esta operación, depende de h, y h siempre está teniendo un valor fijo que es el 0. Entonces, ¿qué es lo que se gana con esta definición de límite a través de este cambio de variable? La definición esencialmente es que se logró definir la derivada de la función en el punto A, pero ya no dependiendo de un valor, o sea, ya no dependiendo como tal de A en su valor, en su parte orgánica y central, sino que ahora se considera un valor de h que tiende a 0. Bien. Entonces, lo repetimos de nuevo. Entonces, esta última versión es la que permite extender el concepto de derivada de un punto a una función. ¿Por qué? Porque como ya no depende, precisamente este concepto ya no está dependiendo o independiza del punto, pues ya lo puedo hallar prácticamente para cualquier x que se nos volvió como una variable secundaria, porque la que está actuando de manera central y principal acá, en este caso, la variable h. Entonces, esencialmente esto nos permite decir que siempre que ese límite exista, esto lo vamos a notar precisamente a través de la función derivada. Y obviamente el hecho de garantizar que este límite exista, pues es fundamental para mencionar que el dominio entonces de la función derivada tiene que ser contenido en el dominio de la función f. Bien, entonces rápidamente recordemos algunas propiedades fundamentales o centrales que tiene estas derivadas. Esencialmente, si yo tengo un par de funciones, llamémosla f de x y g de x, que sean diferenciables en algún punto, o sea, funciones que se puedan derivar, entonces yo voy a tener esencialmente que hay funciones que son también derivables, como cuáles, por ejemplo la función cf, donde c es una constante y f es la función f más g, la función f por g y la función f sobre g, o sea, el producto, la suma, el cociente de funciones también son derivables pues, en el punto. Y además se tienen las siguientes reglas. La primera regla que podemos mencionar esencialmente está relacionada con esto. Es que si yo tengo una constante por una función y yo la quisiera derivar, entonces la constante queda quietita y yo me encargo de derivar la función únicamente. Entonces ese proceso se suele llamar como precisamente que la derivada extrae constantes. La siguiente operación
que se puede ver es que si yo tengo una suma de funciones, la derivada de una suma de funciones se puede ver como la suma de las derivadas. Eso quiere decir que si yo quiero derivar la función suma, yo lo que debo hacer es derivar cada una de las dos funciones por aparte, f y g, y al final sumarlas. Eso se suele llamar con la propiedad, o sea, se suele decir en el argot que la derivada rompe sumas. Y esencialmente estas dos propiedades es lo que se suele llamar la linealidad. Linealidad de la derivada, que es absolutamente importante. Entonces, bueno, otra regla o fundamental es la regla del producto, que se viene en los temas de diferencial, que dice que esencialmente si yo quisiera derivar un producto de unas funciones, solo se debe derivar una al tiempo. ¿Y de qué manera? Se hace la derivada de la primera y se debe multiplicar por la segunda sin derivar, y a ese resultado se le debe sumar la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Es una regla muy conocida que pues nos dice en efecto que si yo conozco la derivada de f y de g, pues podría calcular entonces la derivada de f por g. Y finalmente la regla del cociente. ¿Qué es lo que nos está afirmando la regla del cociente? Nos está diciendo entonces que la derivada de f sobre g lo podemos ver como la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. En esta parte, salvo este signito que queda en la mitad, que es el menos, cambia, es exactamente igual a la regla del producto. Y la otra que garantiza es que aquí en la parte de abajo debe ir la función que está en el denominador, pero al cuadrado. Entonces es importante mencionar que es la función como tal, más no su derivada. Entonces también es bien conocida esta propiedad. Bien. Hay un espacio también muy importante, o una regla extremadamente importante, que es la que hace mención a cómo se derivan la composición de funciones. Entonces, ¿cómo se hace para derivar la compuesta de una función f? Entonces, esencialmente lo que me dice es que si yo tengo que f es diferenciable en a y g es diferenciable en f de a, yo puedo garantizar que la función f compuesto g es derivable en a, y además se cumple con la regla de la cadena, que es lo que dice esencialmente, pues lo que está mencionando es que realmente si yo quiero derivar tengo que ir de afuera hacia adentro. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quiero derivar a g de f de x, entonces lo que me está mencionando es que yo debo mirar que la masa externa en este caso es g. Entonces, por lo tanto, tendría que derivarla primero y seguirá obviamente evaluada en f de x. Y esencialmente eso libera a g, a f, y ahora sí, apenas libera a f, yo lo puedo derivar. Si quieren verlo, digamos, ya no en nociones de a, sino en términos generales, estará mencionando eso. Una buena manera en la que yo siempre recuerdo la regla de la cadena es esencialmente pensando que esto fuera una suerte de caramelo tipo un bombón, donde esencialmente este señor de acá está jugando un papel del dulce, si fuera el papel del dulce, y este señor de acá estuviera jugando el papel del chicle. Entonces si yo, ay, por Dios, entonces si yo quisiera comerme el chicle, ¿yo qué debo hacer? Si yo quisiera comerme el chicle, lo que debo hacer entonces es obviamente empezar, digamos, actuando sobre el dulce, y si mientras yo me como el dulce, obviamente el chicle tiene que seguir dentro de eso. Y una vez termino de comer el dulce, ahí sí podré obviamente actuar sobre el chicle. Es decir, es importante mencionar esa cuestión que de pronto es una de las principales obstrucciones, y hay que siempre pensar que la composición permanece. ¿Y qué significa que la composición permanezca? Pues el hecho de decir que la composición permanece debe decir que siempre la función se sigue derivando en su función, se sigue evaluando o se sigue teniendo la función interna.
Entonces, bien, para finalizar entonces este video, vamos a recordar esencialmente algunas derivadas supremamente clásicas. Y pues la primera es que la derivada de una constante es el cero. La derivada de las funciones de la forma x a la a, donde sea puede ser cualquier número real diferente de cero, es decir, un medio, un cuarto, pi, raíz de 2, 1, 20, 50, menos 1, menos 8, positivo, negativo, cualquier valor menos 0, implica, o sea, su derivada actúa bajando el exponente y al exponente restarle 1. La derivada del seno será el coseno, la derivada del coseno será menos seno, la derivada de la exponencial de la función exponencial es la exponencial misma, la derivada de la función logaritmo natural es 1 sobre x, y la derivada de las funciones de la forma a la x, donde ese valor de a es mayor que 0 para que la función esté bien definida, es la misma función exponencial pero multiplicando por el logaritmo natural de a. Bien, entonces digamos, este será el andamiaje básico para poder arrancar. Entonces en la siguiente presentación nos veremos para hablar un poco sobre ya ejemplos puntuales de derivadas para recordar cómo se derivaban las funciones, así que los espero. Muchas gracias.